La familia, un pilar fundamental de la sociedad, un lugar de amor, cuidado y protección. Pero ¿qué pasa cuando este refugio se transforma en un campo de batalla? Durante los últimos años, la violencia doméstica en Perú ha sido una triste realidad para muchas familias, y su impacto va más allá de las heridas físicas y emocionales. Esta violencia no solo rompe el tejido de la familia, sino que también puede arrastrarla hacia un ciclo vicioso de pobreza. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar el impacto de la violencia doméstica en la pobreza de las familias peruanas en los años 2016 al 2021. Y entonces, ¿cómo impacta la violencia doméstica en la pobreza de las familias peruanas? Para ello, debemos analizar el impacto de la violencia doméstica en la pobreza de las familias. Pero para poder entenderlo mejor, necesitamos comprender los siguientes pequeños conceptos básicos. Tenemos que abordar el concepto de violencia doméstica. Pero, ¿qué es violencia doméstica? Para muchos también se conoce como violencia familiar. ¿Pero a qué me refiero con esto? Pues a ese problema social que ha existido por siglos y que lamentablemente sigue presente en nuestros días. Esa agresión, ese maltrato que ocurre dentro de los hogares o en relaciones cercanas, afectando a parejas, exparejas, hijos, hijas, padres, madres. Tenemos primero la violencia física, que es la que deja huellas visibles y dolorosas en una familia. La violencia sexual, que invade la intimidad y vulnera la dignidad de las personas. La violencia doméstica, que busca controlar y limitar a través del dinero. Y ya, pues por último, tenemos la violencia psicológica, que hiere el alma y deja cicatrices invisibles pero profundas. No es todo, pues también se considera la desintegración familiar. Esa se refiere a la separación de los miembros de una familia, ya sea divorcio, ausencia, muerte u otras circunstancias. Cuando una familia se desintegra, se rompen los lazos que parecían inquebrantables y esto puede tener un impacto emocional tremendo en todos los involucrados, pues. Bien, las parejas se separan, los hijos quedan divididos entre dos mundos y los roles y responsabilidades que antes eran claros se desvanecen, se escurren, se deshacen. La desintegración familiar tiene consecuencia en los diferentes tipos de familia, sobre todo en la familia nuclear, la monoparental, la reconstruida y la transnacional. Si nos referimos a la nuclear, pues es una familia que está compuesta por mamá, papá e hijos, ya sean adoptivos o biológicos. También se consideran las familias monoparentales, que es un tipo de familia que está constituida solo por un solo progenitor, ya sea madre o padre. Luego tenemos la familia reconstruida, que está formada cuando uno o dos cónyuges tienen hijos de relaciones anteriores. La transnacional, pues es una familia que se caracteriza por tener algunos de sus miembros viviendo en diferentes países. Ya teniendo claro los conceptos que son importantes para entender la relación que existe entre violencia y pobreza, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo se han dado los casos de violencia doméstica en los años 2016 y 2021? ¿Y cuál es la relación entre los casos de violencia doméstica y el índice de pobreza en el Perú durante este periodo? Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos que nos ayudarán a responder a estas preguntas. Conocer los casos de violencia doméstica en los años de 2016 al 2021 y explicar la relación entre violencia doméstica y el índice de pobreza en el año 2016 y 2021 en el Perú. Entonces, empecemos con la primera parte. ¿Cómo se han dado los casos de violencia en los años 2016 al 2021 y cuál es su impacto en la pobreza del Perú? En el año 2016, las denuncias de violencia familiar partieron de un número significativo, registrándose 164.488 casos a nivel nacional. Durante esos primeros 4 años, observamos un aumento progresivo en las denuncias. En el año 2017, las cifras se elevaron a 187.270 casos y en el 2018 el número continuó en aumento, llegando a 222.376 denuncias. Sin embargo, fue en el año 2019 cuando se produjo un punto de inflexión. En ese año se registró un pico de las denuncias de violencia familiar, alcanzando la cifra de 276.322 casos. El año 2020 fue un periodo excepcional marcado por la pandemia de la COVID-19, lo que puede haber tenido un efecto significativo en las denuncias, ya que a diferencia del año anterior, en este solamente se registraron 238.704. En el año 2021 observamos que las denuncias de violencia se mantuvieron en un nivel cercano al año anterior,
con un total de 240.875. Para profundizar en el tópico, miremos la evolución de las principales denuncias registradas en estos 4 años. En primer lugar, tenemos las denuncias de violencia familiar por agresión física. Partiendo en el año 2016 con 73.413 denuncias y con el punto de inflexión mayor en el 2019 con 116.458 denuncias. Hubo un descenso en el 2020 con 97.088 denuncias y subiendo en el 2021 con 97.541. Ahora tenemos las denuncias de violencia familiar por agresión psicológica. En el año 2016 se registraron 54.927 y como en ejemplos anteriores, el mayor punto de inflexión se dio en el año 2019, con 133.653 denuncias registradas. Hubo una caída en el año 2020 con 124.157 denuncias registradas y retomó vuelo en el 2021 con 125.326 denuncias. Ahora echemos un vistazo a las denuncias de violencia familiar por problemas económicos y de trabajo. Hubo registro de 18.841 denuncias en el año 2016. El pico más alto fue en el 2019, con 23.608. En el 2020 las cifras bajaron con 20.714 y fueron descendiendo más con 20.223 denuncias registradas en el 2021. Una vez conocido es cómo se dio la evolución de todos estos casos denunciados de violencia y en sus diferentes tipos, sigamos con la siguiente parte. ¿Cuál es la relación entre los casos de violencia doméstica y el índice de pobreza en el Perú durante los años del 2016 al 2021? Para poder responder correctamente esta pregunta, necesitamos saber la influencia de la violencia familiar en la pobreza de las familias peruanas y tocaremos las siguientes variables. Canasta básica, ingresos promedios de los hombres y mujeres, ingresos promedios provenientes del trabajo a nivel nacional, población económicamente activa ocupada según ámbito y género, pobreza y, por último, la población económicamente activa ocupada a nivel nacional. Empezando por explicar la evolución de la línea de pobreza de acuerdo a la canasta básica. Una familia desintegrada o parte de las familias que derivan de la familia nuclear tiene que tomar en cuenta el satisfacer sus necesidades básicas, es decir, la canasta básica familiar. La capacidad que tiene una familia por persona de comprar lo necesario determina al tipo de pobreza que pertenece. Por ello, para conocer la evolución del costo de la canasta básica familiar, es necesario conocer la evolución de la línea de pobreza extrema y línea de pobreza monetaria o pobreza total. Bien, el costo de la canasta básica de alimentos per cápita mensual durante los 5 años desde el 2016 hasta el 2021 ha ido aumentando, siendo más difícil el cubrir con sus necesidades para una familia desintegrada o que dependa de solo un ingreso mensual, ya que para el año 2016 la canasta básica de alimentos per cápita mensual costaba 328, para el año 2017 aumentó y costó 338. En el año 2019 siguió aumentando hasta llegar a 344 soles y hasta el 2021 se registró que el costo de la canasta básica de alimentos per cápita mensual para una persona era de 378. Si una familia depende de solo un ingreso debido a la desintegración a causa de la violencia familiar, no podrá cubrir con la canasta básica, ya que el costo de esta a través de los años ha ido aumentando. Pero ahora veamos cómo ha ido aumentando el ingreso promedio que se percibe tanto en hombres y mujeres. Durante los años 2016 y 2021, el ingreso promedio del trabajo en el área urbana ha experimentado un aumento constante tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, el cual nos importa, en el año 2016 el ingreso que percibían las mujeres en el área urbana era de 1.216.9 soles. Hasta el 2019 aumentó en 1.307.5 soles. Y a pesar de su caída en el año 2020, en el caso de los hombres, en el año 2021 aumentó de 1.558 soles en el año 2020 a 1.641 soles para el año 2021. En el año 2020 se registró una disminución en los ingresos de ambos géneros en el sector urbano y a lo largo de ese periodo se observó una marcada disparidad en el ingreso promedio entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes mantienen una ventaja significativa en ese aspecto. A nivel nacional, la disparidad entre los ingresos persiste, ya que el ingreso promedio de los hombres
sigue siendo mayor que el de las mujeres. En el caso de las mujeres, su ingreso promedio en 2019 apenas alcanzaba para cubrir la canasta básica de alimentos para 3 personas, lo que se convierte en un problema para las familias, especialmente en situaciones de desintegración familiar. Esta situación motiva tanto a hombres como a mujeres a buscar mejores oportunidades laborales. Por esta razón, se observó un aumento en la participación económicamente activa de la población durante el periodo 2016 y 2021, ya que ambos géneros se esfuerzan por mejorar sus condiciones económicas. Por ello, ahora veamos cuál ha sido la evolución de la PAO entre hombres y mujeres durante el año 2016 o 2021. En el área urbana, durante este periodo, tanto hombres como mujeres han experimentado un incremento en su participación en la fuerza laboral. A pesar de la disminución provocada por la pandemia en el año 2020, la zona urbana ha sido un lugar que ha brindado oportunidades laborales, lo que ha llevado al aumento de su población activa. Es decir, que aquellos capaces y dispuestos a trabajar. De manera similar, en la zona rural se observó un incremento, aunque leve en comparación con la PAO de la zona urbana. Este aumento en la fuerza laboral rural contribuye a explicar el crecimiento de la PAO de la zona urbana, ya que las personas migran de la zona rural a la zona urbana, y es por eso que el crecimiento en la zona urbana aumentó más y disminuyó de alguna manera en la zona rural. Desde una perspectiva nacional se observó que un aumento en la participación económicamente activa entre hombres y mujeres, especialmente en las zonas urbanas, por el factor que ya se explicó, y esta situación afecta a la población económicamente activa según el ámbito rural y urbano. El aumento en la PAO puede atribuirse a la búsqueda de oportunidades para generar ingresos y satisfacer necesidades, es decir, la canasta básica. Por ello, aumentó la población económicamente activa ocupada en el área rural. Entre las familias afectadas por la violencia familiar y la consiguiente desintegración, también se encuentran aquellos que contribuyen a ese aumento en la PAO a nivel nacional. Muchos de ellos migran hacia esas zonas con mayores oportunidades laborales, lo que explica la disparidad entre el aumento de la PAO en zonas rurales y urbanas. Como podemos ver, en la zona rural, la PAO ha mantenido un constante y mínimo cambio durante los años, y se puede ver que en la zona urbana ha aumentado, y a pesar de su caída en el año 2020 por la situación de pandemia, siguió en aumento, debido a las oportunidades que este ofrece. Por eso veamos ahora cuál fue el ingreso promedio que se percibía durante este periodo según el ámbito urbano. El ingreso promedio que se percibe en las personas durante este periodo dentro de las zonas urbanas fue de incremento. Y a pesar de la caída para el año 2020, el ingreso que se percibe igual siguió en aumento. De la misma manera, en la zona rural fue en aumento, y a pesar de que su ingreso es menor al de las zonas urbanas, el ingreso que se percibe en esta zona en el año 2021, comparado con el de 2016, aumentó significativamente. Pero ahora veamos un factor muy importante: la pobreza. ¿Cómo se desenvuelve la pobreza? Cuando las familias migran en busca de mejores oportunidades laborales e ingresos, no siempre logran alcanzar sus objetivos. La falta de concentración de personas migrantes afecta la oferta de empleo, lo que se resulta en que solo unos pocos consigan trabajo. Como consecuencia, la mayoría de estas familias no logran satisfacer sus necesidades básicas y caen por debajo de la línea de pobreza total, e incluso algunos pueden llegar a la línea de pobreza extrema. Por ello, la disminución y aumento en el porcentaje con respecto a la zona rural. Si comparamos el porcentaje respecto al total de la población en el año 2016 comparado con el año 2021, podemos ver que ha disminuido, pero esta disminución se refleja en el aumento de la zona urbana, ya que estas personas migran y llegan a la situación de ser pobres en la zona rural debido a la falta de trabajo. Por ello, el aumento en la pobreza monetaria en la zona urbana. De la misma forma, en la pobreza extrema. Si bien la pobreza extrema ha disminuido en la zona rural, se reflejó en el aumento de la zona urbana. Bien, ahora veamos de manera general cómo ha sido la evolución de la población en situación de pobreza extrema y pobreza monetaria. Bueno, como podemos ver, la situación de las personas en pobreza extrema, a pesar de que no se muestra significativamente un aumento, aumentó de manera significativa si comparamos del año 2016 al 2021. Pero de la misma manera ha aumentado rotundamente la situación de las personas en pobreza total o pobreza monetaria.
y si comparamos del año 2016 al año 2021, ha aumentado en un 5.9%. Como ya hemos visto la evolución de línea de pobreza, los ingresos promedios que reciben tanto hombre como mujer, así como la población económicamente activa, hemos llegado a estas conclusiones. La violencia doméstica, la violencia psicológica y económica, ha estado en constante crecimiento desde 2016 hasta 2021. Este fenómeno insidioso no solo causa un daño inmediato y palpable en las víctimas, sino que también tiene implicaciones a largo plazo, que pueden desestabilizar a las familias y, en una última instancia, conducir a su desintegración. La desintegración familiar es un resultado trágico de la violencia doméstica. La inestabilidad que esto genera puede desembocar en un ciclo de pobreza, especialmente para las mujeres y los niños, que son a menudo las víctimas más vulnerables. Y aquí es donde la violencia doméstica y la pobreza se entrelazan de manera compleja. Durante el periodo 2016-2021 hemos visto un aumento en la población económicamente activa de las mujeres. En parte, este crecimiento se debe a las mujeres que buscan escapar de situaciones de violencia, lo que las lleva a buscar nuevas oportunidades para poder mantener a sus familias. Es importante comprender que esta correlación entre la violencia doméstica y la pobreza no es simplemente una cuestión de causa y efecto. Más bien, son dos aspectos de una red de desigualdades sociales más amplia que se refuerzan mutuamente y perpetúan el sufrimiento de las personas más vulnerables. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de abordar tanto la violencia doméstica como la pobreza en todas sus formas. Debemos esforzarnos por crear un entorno seguro y saludable para todas las personas, y debemos de trabajar para asegurar que todos tengan acceso a las oportunidades económicas que necesitan para llevar una vida plena y satisfactoria. Les damos gracias por su atención. Ahora abriremos un espacio para pregunta o comentario que puedan tener referido al tema.